Bueno, buenos días. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer referencia al esófago y a la fisiología del estómago. Cuando hablamos del esófago decimos que es un tubo muscular, es un tubo que está situado por detrás de la tráquea, ¿sí? Y no tiene otra función que no ser un tubo de paso y comienza justo en el límite inferior de la laringofaringe, atravesando todo el medio mediastino por delante de la columna vertebral. Luego pasa a través del músculo diafragma por un orificio que se llama hiato esofágico y termina en la porción superior del estómago. Cuando hacemos referencias a las capas histológicas del esófago, nosotros decimos que está formado por la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. En la capa muscular, el tercio superior del esófago es músculo esquelético y en el tercio intermedio tenemos músculo esquelético y músculo liso y el tercio inferior presenta músculo liso. Entonces, en cada extremo del esófago, esta musculatura se vuelve mucho más prominente, formando los dos esfínteres. El esfínter esofágico superior, ¿sí?, que consiste en músculo esquelético, y el esfínter esofágico inferior, que consiste en músculo liso. El esfínter esofágico superior regula la progresión del alimento desde la faringe hacia el esófago y el esfínter esofágico inferior hace lo mismo pero desde el esófago hacia el estómago. En esta diapositiva se intenta mostrar un poco los músculos intrínsecos de la lengua, los músculos intrínsecos de la lengua que se originan y se insertan dentro de la lengua y es como habíamos visto, se dividían en los longitudinales superiores, inferiores, los transversos, los verticales. Entonces todos estos músculos van modificando o van haciendo que la lengua tome diferentes formas, alargándose y acortándose también, deslizando sobre la punta, sobre los bordes, aplastándola, ¿no es cierto? Y dando la vuelta, por ejemplo, sobre la superficie. Entonces, todo esto es lo que permite, todos estos movimientos y todos estos paquetes musculares, permite que los músculos intrínsecos de la lengua contribuyan a la precisión de los movimientos que ejerce, tanto para hablar como para comer e incluso para poder deglutir. Bien, entonces, sabiendo que el esófago, ¿no es cierto?, transporta, es un tubo que transporta alimentos hacia el estómago y solo secreta moco, no tiene ningún otro tipo, no produce ninguna enzima digestiva y no cumple ninguna función de absorción tampoco, podemos comenzar a hablar sobre la deglución. Entonces nosotros ya vimos cómo estaban formados histológicamente los esfínteres superiores e inferiores. eh, y entonces ahora decimos que todos los alimentos que ingresan por la boca y forman, como ya sabemos, el bolo alimenticio, justamente a través de los elementos accesorios que tiene la boca, como los dientes, la lengua, que vimos recién, los paquetes musculares intrínsecos que van a colaborar justamente en la movilización, ¿no es cierto?, de este alimento dentro de la lengua y después hacia el estómago, a través de un acto que nosotros conocemos como tragar o también deglutir. Entonces, la deglución no es otra cosa que facilitar, ¿no es cierto?, el traspaso de los alimentos por el tubo del esófago hacia el estómago. Ese traspaso está también facilitado por la secreción de la saliva, ¿no es cierto?, que se produce en la cavidad bucal y por el moco que secreta el esófago.
La deglución, como vimos recién en la diapositiva, se va a producir en tres fases. Una fase voluntaria en la que el bolo pasa hacia la orofaringe, ¿sí? La segunda, que es la fase faringea, que es el paso involuntario del bolo a través de la faringe hacia el esófago, y la tercera, que es la fase esofágica, que es también involuntaria y es en donde el bolo alimenticio pasa del esófago al estómago. Entonces podemos decir acá, podemos concluir que la deglución comienza cuando el bolo, ¿sí?, es forzado a pasar a la parte posterior de la cavidad bucal y de ahí a la orofaringe mediante los movimientos de la lengua, ¿no es cierto?, que genera la lengua contra el paladar y algunas otras acciones que contribuyen a esta fase voluntaria. Entonces, cuando el bolo pasa a la orofaringe, comienza la fase faringea que mencionábamos recién, que es una fase involuntaria. Entonces, así el bolo estimula los receptores de la orofaringe que envían impulsos al centro de la deglución del bulbo raquídeo y también en la parte inferior de la protuberancia, y esos impulsos regresan para que el paladar blando y la úvula se muevan hacia arriba y cierren la nasofaringe y así impidan que los alimentos y todo el líquido pasen, ¿sí?, a las cavidades nasales. Además, por ejemplo, la epiglotis, ¿sí?, cierra la comunicación con la laringe, lo cual evita que el bolo entre en las vías respiratorias. Bueno, en esta diapositiva nosotros podemos ver cómo el bolo se desplaza a lo largo de la orofaringe y de la laringofaringe, y una vez que el esfínter esofágico superior se relaja, pasa hacia el esófago. Entonces la fase esofágica de la deglución va a comenzar cuando justamente el bolo alimenticio entra en el esófago, y durante esta fase la peristalsis, que eran estos movimientos que nosotros habíamos estudiado como movimientos de contracción progresivos, ¿no es cierto? Son movimientos de contracción y de relajación que están coordinados por las capas, tanto circulares como longitudinales de la musculatura, impulsan al bolo a seguir en esa dirección hacia el estómago. Entonces, en la porción del esófago que está superior al bolo, ¿no?, superior al bolo, estas fibras circulares se contraen y lo que hacen es estrechar la pared del esófago para forzarlo hacia el estómago o seguir forzándolo para continuar en dirección al estómago a través del esófago. En tanto, por ejemplo, las fibras longitudinales, ¿sí?, lo contraen y van acortando estas secciones para poder ayudar a empujarlo al bolo, ¿no?, y que se vayan cerrando las paredes para que no regrese. Entonces, estas contracciones se van a repetir simultáneamente hasta que el bolo se acerca al estómago. Bueno, ya habiendo estudiado el esófago y sabiendo cómo atraviesa el bolo alimenticio este tubo que es el esófago, vamos a comenzar a hablar del estómago. El estómago, que es un ensanchamiento del tubo digestivo, como se ve en la imagen, tiene forma de J y está localizado justo por debajo del diafragma en el epigastrio. También ocupa parte de la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Está conectado hacia la parte superior con el esófago, y luego a continuación del estómago encontramos la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Entonces, como los alimentos se ingieren mucho más rápido, ¿sí?, de lo que el intestino puede digerir y absorber, una de las funciones que tenía el estómago
era servir como una cámara de mezclado y de un reservorio de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, después de la ingestión de los alimentos, el estómago fuerza a que, que este alimento se convierta en cantidades cada vez más pequeñas, ¿sí? Para luego ir pasando hacia la primera porción del intestino delgado. Bueno, entonces como vamos a continuar hablando sobre la digestión mecánica y la digestión química del estómago, vamos a recordar un poco cómo estaba formado el aspecto interno del estómago. Y recordamos que tenía una serie de repliegues o una serie de arrugas gástricas que estaban dispuestas en dirección longitudinal al órgano y que no eran permanentes, sino que estas desaparecían cuando el estómago estaba lleno. Y en esa superficie interna también se encontraban las eminencias o los mamelones, donde existían estas perforaciones que eran las fositas o las criptas gástricas. Entonces toda la mucosa gástrica estaba ocupada por glándulas, que son las glándulas gástricas, que se abrían a esas criptas gástricas. Bueno, acá tenemos una imagen de una glándula gástrica, ¿no es cierto?, que limita, como ya habíamos dicho, los conductos y recibían el nombre de criptas gástricas. Entonces, esta glándula gástrica, como se ve en la imagen, tiene tres tipos de células, que son las células glandulares exócrinas, ¿no es cierto?, y que secretan los productos a la luz del estómago. Por eso decimos que eran exócrinas y están formadas por tres tipos de células, que son las células mucosas del cuello, las células principales y las células parietales. Las células mucosas superficiales y las células mucosas del cuello son las encargadas de secretar moco, ¿no es cierto? Las células parietales producían el factor intrínseco que era necesario para la absorción de la vitamina B12 y también producían el ácido clorhídrico. Y a su vez las células principales secretaban el pepsinógeno y la lipasa gástrica. Entonces ahí también podemos ver que las secreciones de la célula mucosa, las células parietales, las principales, son las encargadas de formar el jugo gástrico. Pero además, dentro de esta glándula gástrica, hay un tipo de célula que es una célula enteroendocrina, que es la célula G. La célula G que se localiza principalmente en el antro pilórico, ¿sí?, en esa región del estómago que es el antro pilórico, y que secreta esta célula G la hormona gastrina. Una vez secretada, la vuelca al torrente sanguíneo. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la digestión que se produce en el estómago, de la digestión de los alimentos, decimos que esta digestión puede ser mecánica o química. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos minutos después de que los alimentos, ¿sí?, entraron al estómago, comienzan los movimientos peristálticos. Estos movimientos que se llaman ondas de mezcla, ¿no es cierto? Y estas ondas lo que van a hacer va a ser macerar los alimentos mezclándolos con todas las secreciones de las glándulas gástricas que vimos recién, ¿sí?, de ese jugo gástrico. Y entonces lo empieza a reducir, ¿sí?, a este bolo, que había sido un bolo alimenticio que entró en el estómago, y una vez que lo empieza a reducir a un líquido que lo vamos a llamar a partir de ahora quimo, ¿sí? Entonces, pocas ondas de mezcla se van a observar, por ejemplo, en la zona del fundus, que principalmente tiene función de depósito, ¿no es cierto? Mientras que la digestión empieza o continúa con estas ondas de mezcla mucho más vigorosas en la zona del cuerpo del estómago, ¿sí? Y se siguen intensificando a medida que van a llegar al píloro. Entonces, en esa región encontramos el esfínter pilórico, que normalmente se mantiene, ¿sí?, o casi
no del todo, cerrado. Entonces, cuando los alimentos llegan al píloro, cada onda va expulsando mililitros de quimo hacia el duodeno, ¿no es cierto? A través de esto que es el esfínter pilórico. Y esto es lo que nosotros conocemos o estudiamos anteriormente como el vaciamiento gástrico. Entonces la mayor parte del quimo vuelve hacia el cuerpo del estómago, ¿no? Continuando con esta mezcla y este batido, donde las ondas siguen mezclando y continúan y envuelven a empujar el quimo nuevamente hacia adelante, ¿sí? Y fuerza otra vez mililitros de salida hacia el duodeno. Entonces, estos movimientos hacia adelante y hacia atrás de este contenido gástrico son los responsables de la digestión mecánica. Bueno, una vez que entonces que los alimentos siguen en el fundus, ¿no? Y ha pasado alrededor de una hora sin mezclarse con el jugo gástrico, pero sí sabemos que durante este tiempo continúa la digestión de la milasa salival, ¿no es cierto? Pero poco después este quimo empieza a mezclarse con el jugo gástrico, que es muy ácido, ¿no es cierto? Y esto inactiva la milasa salival y activa a la lipasa lingual, ¿no es cierto? Que hasta ahí venía en el bolo alimenticio inactiva. Entonces, esta lipasa lingual empieza a digerir los triglicéridos, los desdobla en ácidos grasos y glicéridos, ¿no es cierto? Bien, entonces, decimos que este líquido gástrico, como es muy ácido, también se encarga de destruir a muchos microorganismos, ¿no es cierto?, que traen los alimentos. ¿Y qué significa que sea muy ácido? Que tiene alto contenido de ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico es el que comienza parcialmente a desnaturalizar las proteínas de los alimentos y a su vez estimula la secreción de algunas hormonas, ¿no es cierto?, que promueven el flujo biliar o el jugo pancreático, que vienen, ¿sí?, tanto del hígado como del páncreas, que son glándulas anexas. Entonces, la digestión enzimática de las proteínas del estómago, también comienza en el estómago. La única enzima proteolítica, ¿sí?, del estómago es la pepsina, que se secreta en las células principales. La pepsina separa todas las uniones peptídicas de los aminoácidos y los desdobla en cadenas proteicas de mucho más fragmentadas, ¿no es cierto?, en polipéptidos de menor tamaño. Entonces la pepsina siempre trabaja en medio ácido, ¿sí? Se cree que trabaja con un pH de alrededor de 2 y es inactiva a un pH alto. Entonces, además de estas enzimas que hemos mencionado, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la pepsina, vamos a mencionar también a la lipasa gástrica. La lipasa gástrica que era la encargada de desdoblar los triglicéridos de cadenas cortas, ¿no es cierto?, de las moléculas de grasa, ¿sí?, en ácidos grasos y monoglicéridos. Entonces, esta enzima desempeña un papel limitado, ¿no es cierto?, en el estómago del adulto, porque trabaja con un pH igual a 6 más o menos. Entonces, es más importante que la lipasa lingual o que la lipasa gástrica, pero no menos importante que la lipasa pancreática, que es esta enzima que estaba secretada por el páncreas y que se vuelca al intestino delgado, ¿sí?, para continuar con la digestión de los alimentos. Entonces, en el estómago se absorbe solo una pequeña cantidad de nutrientes, porque las células epiteliales van a ser impermeables a la mayoría de los materiales, ¿no es cierto? Sin embargo, las células mucosas del estómago son las encargadas de, en esta zona, absorber agua, iones, ¿no?, y los ácidos grasos de cadena corta, así también como algunos fármacos y el alcohol. Entonces, los alimentos, por ejemplo, ricos en hidratos de carbono, son los que van a permanecer menos tiempo en el estómago
y los alimentos ricos en proteínas permanecen un poco más, ¿sí? Y el vaciamiento, cuando encontramos este tipo de contenido, comienza a ser mucho más lento, ¿no? Es decir, después de una dieta que contiene grandes cantidades de triglicéridos, el vaciamiento gástrico es mucho más lento.